En el contexto de profesión, o el término de definir profesión, como lo hace Ábrego, y ayudado pues por una estructura que él toma, que es el de Hortal Alonso, voy a hacer primeramente como un resumen de lo que él menciona, para luego demostrar o evaluar lo que nos parece o no nos parece. En primera instancia, él dice que es muy difícil poder definir el término como profesión como tal, pero da algunos enunciados que me parecieron interesantes. El primero dice dedicación. Cuando se ejerce una profesión se requiere dedicación para lo que se hacemos, y debe haber una dedicación teórica y una dedicación práctica que lleve a un servicio de utilidad pública en el ejercicio de esa profesión. Segundo, él habla de una retribución, o sea, que quien ejerce una profesión debe vivir o recibir un usufructo de esa profesión, ganar un dinero para ello. Tercero, debe ser un experto competente. Cuarto, debe haber una preparación especializada, o sea, una profesión donde se aprendan los dominios de una competencia en particular para poder ejercer ese desempeño laboral. Quinto, tener un sentido de pertenencia, que se identifique con aquellas otras personas quienes ejercen esa profesión también, a lo que comúnmente llamamos colegas. Esto da un sentido de ética profesional, o sea, se establece bajo deberes, criterios, principios y valores que establecen esa profesión. Por otra parte, menciona en lo que leíamos de la tercera unidad, dice que la profesión tiene algunas características y tiene una ética social, y está basado en las funciones que son definidas, los principios o deontología que asiente sus actividades. 3. Un conocimiento de las técnicas y las actitudes de esta profesión, identificándolas. 4. Debe ser un personal especializado que debe ser preparado por un curso de estudio en una universidad bajo una acreditación, o sea, ser un universitario. 6. Tener un sentido de servicio y de utilidad. También menciona 3 características que debería tener un profesional. La primera es, debe ser un competente en los conocimientos, las destrezas y las capacidades. Y la segunda, tener una independencia profesional, o sea, tener ética para el ejercicio de esa profesión, que sea independiente en el momento del accionar en su ejercicio de manera personalizada y con un criterio de capacidad. Y tercer punto, menciona él en las características de un profesional, tener una visión humanística. Lo que él menciona, lo que él explica allí, es interesante, porque así como nos lo mencionaba el profesor a través del video tutorial, realmente hay muchos conceptos que él plasma allí que son muy parecidos al concepto filosófico en el contexto adventista. Una de las razones, uno de los puntos que él menciona, dice que debe ser remunerado. Y sí, en el libro Obreros Evangélicos, la página 464, voy a leer un párrafo que menciona esto. En esta vida, los que están empeñados en el ministerio deben recibir remuneración adecuada a su labor. Dedican todo su tiempo, pensamiento y esfuerzo al servicio del maestro. No es conforme a la voluntad de Dios que el salario que se les pague sea insuficiente. Debe suplir sus necesidades y las de sus familias. El predicador que hace parte conforme a la capacidad debe recibir lo justo. Entonces, vemos que lo que él menciona con respecto a que sea remunerado tiene un contexto en la filosofía adventista. Debe recibirse un salario justo para que el profesional pueda vivir de acuerdo a esos recursos que recibe y pueda sostener sus familias.
Otro aspecto que menciona se encuentra en el libro Consejos para los Maestros, en la página 44, cuando habla de competencia o de ser competentes en la labor que se desarrolla. Y dice en la página 44 del libro Consejos para los Maestros: hay una gran necesidad de hacer planes para que haya un gran número de obreros competentes, y muchos deben prepararse como maestros a fin de que otros puedan ser preparados y disciplinados para la gran obra del futuro. Así que vemos aquí que también tenemos algo que es muy similar al pensamiento del autor de esta sección en la unidad, donde él menciona que debemos ser competentes en la profesión, y la sierva de Dios vuelve y lo ratifica. Es importante hacer una labor bien hecha, que se haga correctamente. También menciona ella el servicio. El servicio, tanto en la filosofía adventista y en su ética, el servicio es la base de todo conocimiento, de todo ejercicio de una profesión. Y en el mismo libro Consejo para los Maestros, en la página 32 dice: el amor es base de la creación y de la redención. Es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía para la vida. Y lo resumen los dos grandes mandamientos que dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, el texto no termina allí. Dice: y amarás al prójimo como a ti mismo. Este es el principio básico en la Biblia del servicio. Toda profesión debe conllevar a un servicio social, a una ética social. La educación que lleva a una profesión no puede separarse en ningún momento del contexto de servicio. Si lo hace, ha perdido la esencia de la filosofía adventista. Dice otro párrafo en el mismo libro, en la página 479, dice: el verdadero objeto de la educación es formar hombres y mujeres idóneos para servir, desarrollar y poner en ejercicio activo todas las facultades. Nuevamente se nos motiva a que la educación superior debe tener su base final y su objetivo final, el servicio de la sociedad que le rodea. También vemos que es importante, además de ello, que la educación no debe llevarse a esos límites donde se pierda este sentir, el sentir de servir. En algunos párrafos que también encontré donde se menciona sobre esto, hay uno que dice: no se consideren los acertos humanos como verdad cuando contradice la palabra de Dios. Es decir, debemos tener cuidado aún en la educación superior. No todo lo que se enseña conlleva el sello de Dios. Los supuestos grandes autores, dice en el libro de Consejo para los Maestros, en la página 492, los supuestos grandes autores cuyas obras se usan como libros de textos son aceptados y glorificados aun cuando no tienen ninguna relación vital con Dios. Por un estudio tal, el hombre ha sido llevado por sendas prohibidas. Y dice: hoy los jóvenes dedican años a adquirir una educación que es como paja y como hojarasca. Esto nos da un equilibrio. Si bien es cierto, el autor enmarca un contexto que está de acuerdo a la filosofía adventista en su ética profesional, en su ética social y de servicio y en su ética moral, también nos hace recordar que cuando nos vamos a los extremos en la educación podemos perder el sentido de la importancia, y el egoísmo o el deseo del lucro puede sobrevenir en la experiencia humana. Otro párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dice: la mayor razón por qué tan pocos de los hombres grandes del mundo y de aquellos que han recibido una educación universitaria llegan a obedecer los mandamientos de Dios
es que se ha separado la educación y la religión, pensando que cada una debería ocupar un campo aparte por sí sola. Dios ofreció un campo lo suficientemente amplio para perfeccionar el conocimiento de todos los que entren en él. Este conocimiento habría de obtenerse bajo la supervisión divina. Estaba circundado por la ley inmutable de Jehová y el resultado hubiese sido dicha perfecta. Debe ser eso lo que nos motive. Nosotros debemos ser motivados por el ejercicio del servicio, y estamos en total conformidad con este autor cuando lo expresa así, pero nos muestra también el peligro que podemos correr cuando tomamos una educación que se desvirtúa o se desvincula del contexto religioso. Si ocurre eso, realmente no habremos ganado mucho. Quizás económicamente podríamos recibir una remuneración mientras estemos en este planeta. El último párrafo, que pienso sustenta en algo el sentido de una profesión, dice: los alumnos no pueden permitirse el esperar hasta que su educación sea considerada completa, para entonces y solo entonces utilizar en beneficio ajeno lo que han recibido o aprendido en nuestro caso. Si así proceden, por mucho que estudien, por muchos conocimientos que adquieran, su educación será incompleta. Vuelve y nos hace recordar la importancia del equilibrio en la educación y sobre todo en la profesión. Debemos adquirir una profesión que esté acorde a la palabra de Dios y que también pueda llevar el sello de utilidad, de abnegación y de servicio mientras crucemos los caminos de este planeta. Así que allí se conjugaría como profesión, en lo que el autor mencionó en la dedicación: un cristiano adventista debe ser un profesional dedicado, debe recibir una retribución justa, adecuada, sin deseo y ámbito de lucro. Tercero, debe ser un experto competente, porque por sobre todo su ética moral le dice que sirve a Dios antes que al ser humano. Cuarto, hace una preparación especializada que le lleva a hacer una ética social con un sentido de pertenencia. Y en eso estamos en conformidad con lo que el autor ha escrito y lo que hemos estudiado en la unidad número 3 de esta unidad.